¿Qué tal amigos? Vamos a empezar un curso de SQL Server, un curso de SQL Server básico, pero bastante útil, donde ustedes van a aprender los conceptos básicos de SQL Server. En el transcurso de este curso vamos a aprender cómo crear una base de datos, cómo crear tablas, cómo insertar datos y las consultas, o sea, cómo hacer las consultas tanto básicas como un poquito más elaboradas, por ejemplo, consultas con case. Vamos a aprender a crear procedimientos almacenados, aprender a crear funciones, vamos a aprender a crear vistas, vamos a aprender también acerca de los índices, aunque de una manera muy básica. Vamos a ver también las restricciones en las tablas, por ejemplo, los campos que son unique, los campos predeterminados, etcétera. Les aseguro que van a aprender mucho en este curso. Espero que podamos todos, o bueno, que puedan verlo hasta el final. Vamos a ir subiendo videos periódicamente para que, bueno, vayan aprendiendo de manera continua, ¿verdad? El día de hoy, bueno, en este video lo que vamos a hacer va a ser ver conceptos básicos. No le metí mucho en PowerPoint, de hecho no voy a usar PowerPoint. Les voy a platicar nada más los conceptos y vamos a crear, ahora sí ya en código, vamos a crear una base de datos. El código que o el editor, el IDE que vamos a utilizar es el Management Studio, que es el IDE más común, más popular para crear y manipular bases de datos en SQL Server. Se puede hacer de dos maneras, se puede hacer tanto de manera gráfica como de manera, digamos, por script. Generalmente vamos a hacer todo por script, pero algunas cosas también lo vamos a hacer de manera gráfica. Muy bien, entonces empecemos. Vamos a ver, por ejemplo, a platicar de algunos conceptos básicos de lo que son las bases de datos. Vamos a empezar, por ejemplo, pues, ¿qué es una base de datos? Pues bueno, parece muy simple la respuesta. Es un conjunto de información relacionada sobre un tema en particular, organizada de alguna forma tal que suministra una base o fundamento para procedimientos, con la recuperación o consulta de información, elaboración de conclusiones, etcétera, ¿no? Ah, ¿Qué es lo que pretende resolver la base de datos? Pues bueno, registrar los datos que son importantes, también debe de organizarlos de manera correcta, colocarlos en un repositorio único, o sea, por ejemplo, una base de datos, ¿no? Impedir que las aplicaciones externas accedan a los datos directamente. Solo podrán ser accesibles mediante una conexión a dicha base de datos, ¿no? En fin, esto es una base de datos. También um, la estructura de la base de datos pues contiene lo que son las tablas, ¿verdad? Por ejemplo, contiene las tablas, los campos también. Por ejemplo, dice aquí que las tablas está compuesta por tablas o archivos. Dice que hay un modelo de entidad de relación donde se va a dibujar gráficamente lo que viene siendo la base de datos. Existen también lo que son los campos. Los campos representan un atributo, el atributo de una entidad. Por ejemplo, una tabla que se llame pasajero, pues puede tener los campos ahí: pasajero, el nombre del pasajero, el teléfono, el mail y el país. Son los campos que tienen una tabla de pasajero, ¿no? El campo clave pues sería el campo que va a identificar a esa tabla. En el caso de la tabla pasajero pues tenemos un identificador que es el ID del pasajero. Un campo foráneo, este campo foráneo es el campo que me vincula hacia otra tabla, que me da el acceso hacia otra tabla para poder enlazar dos o más tablas. El registro representa el conjunto de valores por cada campo de una fila, representa el conjunto de resultados que SQL va a devolver a los usuarios. Y el dato es el valor único que no representa nada mientras no se une a otros datos. Por ejemplo, el valor 18 puede representar la edad, puede representar el número de tickets registrados o el número de faltas de un empleado en el año, ¿no? En el mes. No, lo que quiero decir con esto es que el número 18 es un dato que no representa nada hasta que no se le asocia a algún contexto, ¿no? Bueno, esa es una pequeña introducción, como les decía, se las voy a platicar. No la voy a poner en PowerPoint. Lo que sí voy a mostrar es el SQL Management Studio para que veamos cómo crear una base de datos. Vamos a abrir el Management Studio, que es el que vamos a utilizar. Yo tengo instalado la SQL Server 2016. Este curso tampoco aborda cómo instalar el SQL Server. Para eso, bueno,
ya tienen que tener conocimiento previo. Igual aquí, esta es la mi instancia que se llama SQL Server 2016 y me voy a loguear con autenticación de Windows. Voy a que conectar y va a enlazar, va a conectar a la base de datos. Muy bien. Todos los archivos de base de datos, al menos lo que es SQL Server, tienen dos archivos principalmente. Todas las bases de datos, ¿no? Tienen un archivo que es primario, el archivo de datos, que es un archivo .mdf. Y también tienen un archivo de transacciones, que es el archivo LDF. Estos dos archivos siempre tienen que existir, por lo menos. De ahí, bueno, podemos tener más archivos, pueden ser archivos de índices, pueden ser archivos, más bien archivos de datos secundarios que podemos meter índices. También puede haber otros archivos de logs, ¿verdad? Pero esencialmente siempre va a haber dos: el archivo MDF, que es de datos primarios, y el archivo de transacciones, que es el LDF. Muy bien. Cuando creamos nosotros una instancia de SQL Server, aparecen 4 bases de datos ya predeterminadas. Tenemos aquí, si nos vamos a lo que dice System Database, nos vamos a encontrar 4 bases de datos que ya vienen de manera predeterminada, instaladas en nuestro gestor de base de datos. Esas 4, bueno, siempre tienen que estar. ¿Para qué funcionan? Por ejemplo, la base de datos master. Esta es la base de datos que contiene todo lo necesario para poder trabajar. Si la base de datos master no existe, pues no vamos a poder usar nada, porque vienen ahí muchos procedimientos almacenados, viene toda la programación de las bases de datos, vienen ahí en la base de datos llamada master. Entonces hay que tener mucho cuidado de esa base de datos. Esa base de datos, como les comento, se daña, pues bueno, ya no se puede utilizar esa instancia. Existen métodos para repararla, pero sí son un poco complicados de realizar. Luego tenemos en segundo lugar la base de datos model. Esa base de datos model va a servir como plantilla. ¿Qué es esto? Bueno, cuando yo creo una base de datos, me la va a crear con tablas predeterminadas que estén dentro de la base de datos model. Como no hay nada ahorita, si yo creo una base de datos, me la va a crear así, sin estructura de nada. Pero yo puedo añadir una tabla a la base de datos model, y cuando yo creo una nueva base de datos, esa base de datos se va a crear con esa tabla que ya está en model. Entonces, es como una plantilla a mí que me sirve para agilizar la creación de las bases de datos. ¿Correcto? Muy bien. La tercera base de datos es la MSDB. En esa base de datos se guardan tareas administrativas, como por ejemplo los jobs, las tareas programadas, se guardan en esa base de datos MSDB. Cosas como el correo electrónico también se manejan en esta base de datos. Entonces esta base de datos también es muy importante para el manejo de lo que viene siendo SQL Server. Y luego tenemos la TempDB. En esta TempDB se va a guardar todas las tablas temporales. Todas las tablas temporales que se vayan haciendo y que no se vayan liberando se van a quedar guardadas aquí en TempDB. También a la hora de las transacciones, cuando realizo una transacción, antes de dar el commit, queda guardado aquí en TempDB. Al dar el commit, pues ya se libera de TempDB y desaparece. Entonces, son esas 4 bases de datos principales las que siempre van a existir en una instancia de SQL Server. Y aquí, en la siguiente parte, son las bases de datos del usuario. En este caso, pues tengo la de pruebas. Y estas, pues son bases de datos que se instalaron junto con el reporteador, con el report server. Esta es la única base de datos que tengo ahorita creada, pero no vamos a usar esa base de datos, vamos a usar otra más. Muy bien, entonces vamos a pasar a lo que nos interesa, que es la creación de las bases de datos. Le voy a dar aquí nuevo query y vamos a empezar a escribir algunos parámetros que ahorita les voy a ir explicando. Muy bien, para crear la base de datos, primeramente voy a usar la sentencia create database. Aquí sí es importante que, bueno, generalmente se usa la base de datos master, ¿no? Entonces use master, y lo que va a hacer es cambiar la base de datos master. Cada que yo ponga el use y después una base de datos, va a cambiar a la base de datos que estoy indicando. Después vamos a teclear el comando create database. Create database. Y voy a poner un nombre de base de datos que le voy a poner, por ejemplo, resultados. Abrimos paréntesis y entonces sí. Bueno, aquí abrimos. Vamos a ponerle antes de eso on primary. Existen grupos de archivos para crear la base de datos. Si no se pone nada, entonces se toma por default el primary. Pero en este caso también estamos indicando, no tiene ningún efecto si se pone o no. Pero
Es buena práctica para saber o estar conscientes que existen varios grupos de trabajo de archivos, pero lo vamos a poner en el primario. Y aquí vamos a poner entonces los parámetros, por ejemplo, name, cuál va a ser el nombre de mi base de datos, y este es el nombre de archivo lógico. La base de datos se llama resultado, pero tiene nombres lógicos y tiene nombres físicos. En este caso, bueno, más bien el nombre de archivo lógico y físico. En este caso va a ser el nombre de archivo lógico, le voy a poner los resultados también. O sea, somos resultados, pues sí, resultados, así. Ese es en este caso el nombre va a ser el mismo, el nombre lógico va a ser el mismo que el nombre de la base de datos. No siempre es así, pero en este caso lo vamos a poner así. Luego viene file name. Y aquí vamos a poner el archivo físicamente donde va a estar ubicado. ¿Qué les parece si creamos aquí? Vamos a ponerlo, vamos a ubicarlo en la USB. Una tarjeta, vamos a ponerlo, por ejemplo, aquí. Vamos a crear una base de datos, una carpeta, y la vamos a poner aquí BD. Así nada más, BD. Y lo vamos a meter aquí, ¿qué les parece? Ahí. Entonces aquí le voy a decir que va a estar en la D. BD. Y aquí le voy a poner archivo físico. Lo que estamos creando ahorita es el archivo de datos. ¿eh? El archivo de datos que va a ser el archivo primario. Vamos a ponerle ese archivo MDF. Y vamos a ponerle resultados.mdf. Luego tenemos el tamaño. Va a ser size. Aquí falta una coma, si no va a marcar un error. Size igual, y aquí vamos a poner el máximo que puede crecer esta base de datos. ¿Qué les parece si lo máximo que vaya a crecer sea 1 giga? Ahí está. Y luego vamos a poner no, perdón, este size, disculpen ustedes, ese size es el tamaño inicial. El tamaño inicial va a iniciar en 200 megas. Y luego tenemos el max size, que este sí va a ser de 1 giga. Creo que aquí sí va con... Creo que va con comillas. Y luego tenemos el file growth. Vamos a ponerle que va a aumente de 200 megas. ¿Qué significa eso? Bueno, el file growth lo que quiere decir es de que si la base de datos son 200 megas, ¿no? Entonces cuando crezca otros 200 megas se va a volver a incrementar el archivo. Por ejemplo, empieza en 200 megas la base de datos, pero no tiene nada, o sea, está vacío, pero el archivo tiene reservado 200 megas. Cuando los datos lleguen a 200 megas, entonces el archivo se va a incrementar a otros 200 megas, llegando hasta 400 megas. Aunque los datos son de 200, el archivo va a pesar 400, teniendo ese espacio libre. Y así se va a ir incrementando de 200 en 200 megas. Este, como les decía, es el archivo de datos. Después vamos a tener el archivo de log, que ese es log on. Y aquí a su vez también tenemos un nombre lógico, al cual le vamos a poner resultados. Log. Además, ¿qué les parece si a este le vamos a poner resultados data? O sea, el archivo es el nombre lógico de la base de archivo, y este va a ser el nombre lógico de log. Y luego tenemos el file name. Y a este file name le vamos a poner exactamente la misma ruta, solamente que en lugar de ser MDF le vamos a poner LDF. En lugar de MDF le vamos a poner LDF. Y luego tenemos lo que sigue, es el size. Básicamente es lo mismo. ¿Cuál va a ser el tamaño inicial? Pues vamos a empezar de 100 megas. 100 megas. Luego tenemos el max size. Y este va a ser igual a 100 megas también. Creo
porque va con comillas simple, así. Y luego tenemos el file group. Y vamos a meterle 100 megas. Porque también falta este, se me hace. Ahí está. Y aquí pues cerramos el paréntesis. Ahora sí, vamos a correr esta sentencia. Vamos a correr así directo. Aquí dice que hay un error en el size. Creo que va así. Creo que va sin las comillas. Vamos a correr. Dice aquí un error en este size que va a ser lo mismo. Vamos a quitarle las comillas simples. Listo, corremos ahora sí. Atrás un poquito en lo que crea la base de datos. Y ahorita lo va a cargar. Listo. Como pueden ver aquí dice que los comandos, que ya se han completado los comandos. Y aquí nos va a aparecer ahora sí la base de datos. Resultados. ¿Está bien? Esta base de datos resultados es la que nosotros tenemos aquí. Y dice que está en la ubicación de resultados MDF y resultados LDF. Si nos fijamos, aquí tenemos los archivos, resultados MDF y resultados LDF. Ahora bien, si yo elijo por ejemplo aquí la base de datos resultados, ella está en uso y yo quisiera borrar este archivo por ejemplo, decimos que sí, no nos va a dejar. ¿Por qué no nos deja? Porque bueno, está en uso esta base de datos. Muy bien. Ahora, como yo les decía, tiene dos archivos, el archivo MDF que es el de datos y el LDF que es el de log. Aquí también pusimos esos nombres lógicos. ¿Cómo podemos ver esos nombres lógicos? Bueno, podemos verlo mediante comandos, no lo vamos a ver así, lo vamos a ver mediante entorno gráfico. Por ejemplo, abrimos esta base de datos que es... hay que aquí refrescar, fíjense que no aparece, si voy a refrescar, ahora sí te va a aparecer. Refresh, base de datos, aquí está resultados. Si abrimos esta base de datos de resultados con el clic derecho y damos propiedades, aquí nos van a aparecer los archivos, files. Y vean cómo tenemos aquí los nombres lógicos, resultados-data y resultados-log. Aquí nos dice que este archivo es el de rows y este es el de log. Aquí es el file group primario, este pues no aplica. Y aquí nos dice el tamaño. El tamaño pesa 200 megas, 100 megas y se va a ir incrementando de 200 en 200, igual que este se va a ir incrementando de 100 en 100. Vean cómo aquí dice que este archivo pesa 204 KB, que son los 200 megas, pero no lo hemos puesto ni siquiera en la tabla. O sea, es un archivo que pesa 200 megas, pero no tiene nada de datos. O sea, está reservado el espacio. Igual en el log. El log de transacciones es como un blog de notas donde ustedes donde se va apuntando todos los cambios que se hacen. Por ejemplo, se insertó tal dato, se borró tal dato, se actualizó tal dato. Se va llevando un registro para después poder hacer una restauración en cuanto a ese log. Muy bien, entonces ya tenemos aquí, ya lo vimos, que ya creamos la base de datos, ya vimos también cómo poder ver los archivos lógicos de la base de datos y dónde está su ubicación. Aquí, bueno, en este menú de las propiedades vamos a encontrar muchísimas cosas que algunas vamos a ver en este curso y otras no, pero lo importante es de que con lo que quiero que aprendan el día de hoy es a crear una base de datos mediante query, mediante Transact SQL. La manera sencilla pues sería crearlo desde aquí, ¿no? Crear nueva base de datos y desde aquí, mediante entorno gráfico, también se podría crear. Aquí no hace que darle un nombre lógico, un nombre lógico al archivo de rows, un nombre lógico al archivo de log y ya sea todo, ¿no? Mediante entorno gráfico acomodar también las ubicaciones. Muy bien, vamos a dejar hasta aquí el video de hoy, donde aprendimos a crear una base de datos y vamos a continuar en los próximos videos creándole tablas, creándole datos, hablando de más cosas como los tipos de datos, ¿no? Espero que haya sido este video de su agrado, de su utilidad y nos vemos a la próxima. Muchas gracias.